Las primeras horas de análisis formal en la Asamblea sobre la composición de la Proforma 2016 dejan varias inquietudes entre legisladores y analistas sobre, por ejemplo, el monto real del déficit fiscal o las necesidades de financiamiento externo que requerirá el presupuesto. Además, por primera vez se habla abiertamente sobre una racionalización de los subsidios, algo que no había ocurrido en los años precedentes. La Proforma es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Virgilio Hernández, doctor en jurisprudencia, ex vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, ex asambleísta constituyente de Montecristi, asambleísta de Pichincha por Alianza País, presidente de la Comisión de Régimen Económico. Asambleísta Hernández, bienvenido a la Televisión Legislativa. Finalmente, la proforma presupuestaria ha llegado a la Comisión de Régimen Económico, luego que el CAL la ha calificado. Ustedes ya han podido recibir hoy la comparecencia del ministro de Finanzas, en este caso, que ha podido ampliar los términos del documento. En términos generales, ¿qué encontramos en la proforma? Bueno, lo que ya el país conocía es una proforma que está en 29.835 millones de dólares. Es una proforma que parte de un supuesto del comportamiento del petróleo en $35 del barril, y aproximadamente se piensa que en el año 2016 se producirá 130 millones de barriles de petróleo, y además es una proforma que busca dar respuesta a la difícil situación, pero al mismo tiempo mantiene una importante inversión en sectores como la educación, la salud, que además también por obligación constitucional siempre tienen que crecer en el 0.5% en relación al PIB, que para el año 2016 está considerado en 102.000 millones de dólares. Pero es la proforma más austera de los últimos años, incluyendo aquella del año 2008, que también hubo una crisis financiera internacional. Aquí en el Ecuador se tomaron algunas medidas que impidieron que se sienta mucho ese coletazo de la crisis internacional, pero no es el mismo escenario. Le insisto, ¿es una proforma tal vez la más austera de los últimos años? A ver, siempre la proforma hay que mirar en relación con el crecimiento de la economía. Obviamente, en el año 2009 el tamaño de la economía era diferente al que es en este momento, ahora en el 2015, y que va a ser en el próximo año por encima a los 100.000 millones, 102.000 millones. O sea, ¿no podríamos hacer una comparación, digamos, con ese año respecto de este o del 2016? Hay circunstancias que pueden también ahora ser consideradas, ¿no? Sin embargo, también, y el ministro en la comparecencia que hiciera la comisión dejó claro que hay unos factores exógenos que siguen presentes, ¿no? Incluso frente a alguna pregunta de un asambleísta, el ministro señaló lo complicado que podría ser el escenario para el país si el proceso de revalorización del dólar continuaría. De tal forma que hay unos elementos en esta proforma que están presentes que toman en cuenta estos factores exógenos, la baja del precio del barril de petróleo y otros elementos que están presentes, y busca responder a la situación que en este momento también tiene el país. Ahora bien, asambleísta, en la presentación de esta entrevista hacíamos alusión a varios aspectos que sin duda concitan interés y tienen que ver con el monto real del déficit fiscal y las necesidades de financiamiento. ¿Qué se dice sobre eso? En la presentación que hizo el ministro, esto en los próximos días analizaremos, estamos pidiendo también una información adicional, pero las necesidades de financiamiento estarán en torno a los 6.600 millones. De esos 6.600 millones que se requieren, que hay necesidad de financiamiento, hay aproximadamente 4.000 millones, un poco más de 4.000 millones que ya está ubicado, que ya existe la fuente de financiamiento. Que corresponden a amortizaciones de deuda. Sí, no, a ver, unas son necesidades de financiamiento y otras son que está contemplado también las amortizaciones de deuda. Son dos cosas diferentes. Efectivamente, y así constan en el presupuesto general del Estado. Hay necesidad de financiamiento por 2.400 millones que también el ministro ha señalado que ya hay unas conversaciones previas y que seguramente en ya la ejecución presupuestaria se concretarán eso que ahora son compromisos iniciales. Lo que ya está concretado
tiene que ver con financiamiento a través de organismos internacionales, créditos con China. Sí, son básicamente parte de los temas de financiamiento que ya están en este momento comprometidos inicialmente o que las negociaciones están bastante avanzadas como para que puedan efectivamente contarse con esos recursos. Ahora, yo planteaba también en la presentación el tema de los subsidios y corríjame si estoy equivocado porque yo no recuerdo que en los años precedentes ni en la Constituyente de Montecristi, ni en la Comisión Legislativa de Transición, ni en la Asamblea Nacional se haya abordado en el debate de los presupuestos del Estado el tema de los subsidios. ¿Es así? ¿Es la primera vez que se aborda, al menos de la forma como lo ha planteado el Ejecutivo? Sí, a ver, lo que se está haciendo es buscando, por un lado, responder a esta situación difícil, pero por otro lado también buscando dar una respuesta política. Generalmente, por ejemplo, los sectores empresariales, los sectores industriales siempre hablan del abultado subsidio que tiene de parte del Estado, sin considerar que mucho de ese subsidio, por ejemplo, beneficiaba a los grandes industriales de este país. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pensar en cómo logramos que esos subsidios puedan llegar a la mayor parte del pueblo ecuatoriano, a quienes efectivamente necesitan, pero que no se beneficien del subsidio a aquellos sectores de mayor renta en el país. Aún así, los subsidios siguen siendo importantes para la mayor, digamos para todo el país. Sigue siendo, por ejemplo, importante el subsidio al gas. El gas, aquí en este país nosotros sabemos que el Ecuador es deficitario de la producción de gas. Por lo tanto, cada vez que consumimos un tanque de gas, eso está siendo subsidiado por todo el pueblo ecuatoriano. De igual forma, se está buscando y aquí lo que se hace es mantener subsidios a los combustibles. Son menores que los que estaban en la proforma, los que estaban en el año 2015 por varios factores. ¿Se mantienen para la gasolina extra y para el diésel, para, por ejemplo, el transporte público? ¿Se mantienen? Sí, obviamente, eso se mantienen ya en el gobierno. ¿Y cuáles son los que no se mantienen? Sí, hay, como habíamos señalado, sobre todo se está buscando ir eliminando paulatinamente el subsidio para aquellos industriales, grandes industriales. Esto es un elemento importante. No olvidemos que también hay una disminución en los subsidios a los combustibles porque al bajar el precio del barril de petróleo, también baja el precio de los derivados. Por ello hay una cantidad menor para el subsidio de los combustibles. También hay que decir que se utilizaba combustibles para el funcionamiento en general, una parte del parque eléctrico en el país. Ahora, con la entrada de las termoeléctricas, también se requiere menos combustible. ¿De las hidroeléctricas? Sí, perdón, de las hidroeléctricas. Porque las termoeléctricas son las que utilizan combustible. Con la entrada de vigencia de las hidroeléctricas se requiere menos combustible. Eso también hace que el subsidio a los combustibles sea menor. De igual forma, se requiere menos porque hay la repotenciación de la refinería que se calcula que puede estar hasta final de año y eso va a permitir que hoy haya una utilización al máximo y vamos a tener que importar menos derivados. Todos esos elementos contribuyen a que exista una disminución en lo que tiene que ver con el subsidio a los combustibles, pero todo lo que significa el subsidio en general para los ecuatorianos y ecuatorianas, ese se mantiene y creo que eso sí, el país debe tener conciencia que en un momento tan difícil, este subsidio es un aporte que el Estado hace a la redistribución del país. Eso es lo que tiene que ver con combustibles, asambleísta, pero también hay reducción en otros sectores como por ejemplo la seguridad social, esto debido a la ley que aprobó la Asamblea Nacional, eso ya está claramente definido, y también lo que tiene que ver con el área de desarrollo humano. Ahí, por ejemplo, no se afecta en lo que tiene que ver con la entrega del bono de desarrollo humano, ahí también hay una reducción. Sí, es una reducción no mayor, esto vale señalar, es una reducción no mayor, sin embargo importante en este momento, pero lo que nos supo informar el ministro, quizá para eso también requiramos la presencia de la ministra coordinadora de Desarrollo Social o de la ministra encargada del MIES, que en todos estos años se ha venido ubicando efectivamente las personas que efectivamente requieren de ese bono y por lo tanto ahora se buscaría que algunas de estas personas que no requieren el bono obviamente no lo reciban y también muchas personas que han optado por un tipo de créditos, de préstamo para emprender en actividades propias y ya no recibirían el bono. Este no es una disminución significativa, pero que también en estos momentos es importante mencionarla. Asambleísta, quiero cerrar esta entrevista con una inquietud que
no forma parte, digamos, de la proforma de 2016, pero ustedes en las últimas semanas han estado analizando la ejecución presupuestaria de este año y por eso me parece pertinente. Este diciembre el Estado ecuatoriano tiene que cumplir con el pago de los bonos Global 2015 y hay unas preocupaciones en ese sentido. En el debate de la semana anterior, al presidente de la República le plantearon esa inquietud y dijo, vamos a cumplir por primera vez con el pago de los bonos con medidas creativas. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Qué conoce usted sobre ese tema? A ver, hay que señalar que nosotros estamos evaluando en este momento la ejecución presupuestaria del primer semestre del año 2015, porque el gobierno tiene por mandato legal la posibilidad de que hasta marzo del próximo año nos presente la ejecución presupuestaria del segundo semestre del 2015. Ahí podremos mirar esto con precisión. Lo que el ministro nos señaló en la comparecencia que hizo la semana anterior es que efectivamente se va a cumplir con esos compromisos, porque eso además busca también generar una disminución del riesgo país, y en la medida que hay una disminución del riesgo país, también puede alentar, aunque esto siempre es materia de debate, las inversiones en el país. Aunque ahí viene la pregunta del millón, si me permite el uso del término. ¿De dónde van a sacar la plata? Bueno, esto, si el ministro lo planteó, le digo, tendremos que mirar en la ejecución presupuestaria, pero estarán programados esos recursos para poder cumplir con esos compromisos que tiene el país. Sí quiero hacer una aclaración. Por favor. Cuando uno mira lo que es el gasto y sobre todo la inversión en el sector social, el presupuesto social, no tiene absoluta comparación con lo que significa el pago de la deuda. Esto sí es un cambio profundo en el país. Ahora se invierte, sobre todo pensando, y aún en este año difícil como va a ser el 2016, la inversión más importante es en el ser humano, y al mismo tiempo el país busca comprometer busca pagar sin comprometer el desarrollo social, también los compromisos que tiene a nivel internacional. Porque además lo manda la Constitución. Así Gracias, es. parlamentario, Gracias. por la gentileza. Gracias. Virgilio Hernández, quien es el presidente de la Comisión Legislativa de Régimen Económico, con una valoración de estas primeras horas de análisis de la proforma presupuestaria 2016.